Canal Historias de la Biblia presenta Nefilim, la verdadera historia de Goliat y sus hermanos. Segunda de Samuel 21, versículo 19. El gigante más conocido de la historia es Goliat de la Biblia. Era un campeón del campamento de los filisteos que luchaba como un auriga. En la antigüedad eso significa conductor de carro blindado. Un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, vino del campamento filisteo. Tenía 2 metros y 90 centímetros de altura. Segunda de Samuel 17:4. Goliat era un hombre enorme, con al menos 2,92 metros de altura, 6 codos y un palmo. Cuando consideras la longitud de sus brazos y cuando los levantaba sobre la cabeza, puedes imaginar lo imponente que debía ser. No era solo su tamaño. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de escamas. El peso de la coraza era de 5,000 ciclos de bronce. También llevaba grebas de bronce sobre sus pies y un escudo de bronce entre sus hombros. La vara de su lanza era como el eje del tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y delante de él iba el escudero. Primera de Samuel 17, 5-7. Estaba vestido con lo que llamamos cota de malla. Los filisteos se calentaban vistiendo una especie de camiseta grande con anillos de bronce superpuestos. Desde el hombro hasta la rodilla, esta cota de malla protegía al usuario de las armas del enemigo. La armadura de este tamaño y tipo pesaba 5,000 ciclos de bronce, lo que equivale a entre 79,4 kilos y 90,7 kilos, 750 y 200 libras en términos modernos. La armadura incluía solo la cota de malla. Goliat, por otro lado, llevaba un casco de bronce, canilleras de bronce, espinilleras para proteger la tibia y llevaba una lanza o jabalina de bronce atada entre sus hombros. La punta de su lanza sola pesaba 600 ciclos de hierro, o alrededor de 9,1 kilos y 11,3 kilos, 20 a 25 libras. Según el relato escrito, marchaba delante de él con un portador de escudo. La palabra hebrea utilizada aquí se refiere al escudo de batalla más grande, del tamaño de un hombre adulto, y claramente estaba destinado a proteger su cuerpo de las flechas entrantes. Entonces, además de su armadura, Goliat tenía un hombre corriendo delante de él, empuñando un escudo del tamaño de un hombre para protección adicional. Permítete imaginar una visión tan imponente por un momento. Considera lo aterrador que debe haber sido enfrentarse a un gigante de este tamaño que está protegido por tanta armadura. Sin duda, las probabilidades estaban en contra de cualquiera lo suficientemente tonto como para enfrentarlo en batalla. Observa lo que este guerrero gigantesco hizo. Luego Goliat gritó a las filas de Israel: ¿por qué han salido y se han puesto en línea de batalla? ¿Acaso no soy yo un filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan a un hombre y que descienda hacia mí. Si es capaz de luchar y matarme, seremos sus súbditos. Pero si yo lo venciera y lo matara, ustedes se convertirán en nuestros súbditos y nos servirán. Samuel 17, 8 y 9. Goliat propuso una estrategia popular en la civilización oriental, conocida como combate representativo o duelo 1 a 1. Él representaría al ejército filisteo, mientras que la elección de Israel representaría al ejército israelita, y aquel que perdiera, todo su ejército moriría. No hay razón para involucrar a todo el ejército en esto. Solo envíen a un luchador y yo pelearé con él. Yo soy el vencedor, yo soy el mejor. Goliat no emitió este desafío una vez y luego desapareció. No, este desafío duró 40 días. Durante 40 días, el filisteo avanzó todas las mañanas y tardes y tomó su posición. Primera de Samuel 17, versículo 16. Marchaba allí todas las mañanas y tardes durante más de un mes, mostrando su tamaño y fuerza, desafiando a alguien a enfrentarlo. Mientras tanto, en las montañas de Judea, cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para unirse al ejército. De hecho, David probablemente no estaba al tanto del conflicto entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Es posible que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su único conocimiento era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesé se estaba haciendo mayor y probablemente no podría completar el viaje a través de las montañas solo. Entonces llamó a su hijo menor y le dijo: David, necesito que hagas una tarea para mí.
«Lleva ahora a tus hermanos esta medida de espiga tostada y estos 10 panes, y ve corriendo al campamento de tus hermanos. Lleva también estos 10 trozos de queso al comandante de su unidad y verifica el bienestar de tus hermanos y trae noticias de ellos». Primera de Samuel 17, 17 y 18. Y David se levantó temprano por la mañana, dejó las ovejas con un guardián y fue como Jesé le había ordenado. Y llegó al campamento mientras el ejército salía a la batalla y gritaba por la batalla. Primera de Samuel 17:20. Así que, al acercarse a las orillas del campamento israelita, observa a las tropas preparándose para la batalla y escucha el grito de guerra. Simplemente quería observar y ver qué sucedía. Entonces David corrió hacia la primera línea para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del portador de equipajes. David dejó sus cosas con el guardián de los suministros, corrió hacia las líneas de batalla y preguntó a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de sus filas y gritó su desafío habitual, y David escuchó. Primera de Samuel 17, 22 y 23. Imagínate la siguiente escena. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escucha un grito fuerte al otro lado del valle e inmediatamente todos a su alrededor corren hacia atrás y se esconden dentro de sus tiendas. Y todos los hombres de Israel al ver al hombre huyen de él y tienen mucho miedo. Primera de Samuel 17, 24. Recuerda que David nunca había visto ni oído hablar de este desafío del gigante de Gat. Al mirar hacia el campo de batalla, ve a un hombre gigante cubierto de armadura, gritando amenazas desafiantes y maldiciendo al Dios de Israel. Y David se enfureció por esto. Recuerda, este es el día 41 en que los israelitas se enfrentan a Goliat, pero esta es la primera vez que sucede esto para David. Entonces David habló con los hombres que estaban a su alrededor y dijo: ¿qué se le dará al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Y el pueblo respondió de acuerdo con sus palabras diciendo: se le hará esto al hombre que lo mate. Primera de Samuel 17, 26 y 27. David entonces conoce al rey Saúl. David le dijo a Saúl: que nadie pierda el coraje por causa de este filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él. Saúl respondió: tú no eres capaz de enfrentar a este filisteo y luchar contra él. Eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo a Saúl: tu siervo ha cuidado las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguí, lo golpeé y rescaté la oveja de su boca. Cuando se volvía contra mí, lo agarraba por el cabello, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl dijo a David: ve, y el Señor estará contigo. Entonces Saúl vistió a David con su propia túnica, le puso una armadura y un casco de bronce en la cabeza. David intentó caminar con ellos, pero no estaba acostumbrado. No puedo ir con estas cosas, dijo. No puedo usar esta armadura. Así que se las quitó. Luego tomó en su mano un bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa y, con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Primera de Samuel 17, 32 al 40. Aquí está David vestido con su ropa de pastor más sencilla y armado con sus armas de pastor más básicas, su honda y su bastón, listo para luchar. Luego llega el momento crucial. Mientras tanto, el filisteo con un escudero frente a él se acercaba a David. Miró a David y vio que era poco más que un niño, saludable y hermoso, y lo despreció. Le dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ven aquí, le dijo, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales salvajes. David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales salvajes, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Primera de Samuel 17, 41 al 46. Considera las posibilidades.
David permaneció intrépido ante esta monstruosa bestia. Las únicas armas de David eran una honda y una piedra contra un gigante vestido con kilos de armadura. Una piedra voló por el aire y ese fue el fin. Goliat fue reducido al tamaño de un costal de piedras. Todos los que estaban allí reunidos sabrán que no es por la espada o la lanza que el Señor salva, porque la batalla es del Señor. Él los entregará a todos en nuestras manos. Mientras el filisteo se acercaba para atacarlo, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con él, sacando una piedra de su bolsa. La lanzó y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y cayó de cara al suelo. Entonces David triunfó sobre el filisteo con su honda y su piedra. Sin una espada en su mano, derribó al filisteo y lo mató. David corrió y se paró sobre él. Tomó la espada del filisteo y la sacó de la vaina. Después de matarlo, cortó su cabeza con la espada. Cuando los filisteos vieron que su héroe estaba muerto, volvieron la espalda y huyeron. Primera de Samuel 17, 47 al 51. Los filisteos no volvieron después de eso. Cuando se dieron cuenta de que su campeón ya no estaba vivo, huyeron del lugar. Entonces los hombres de Israel y Judá avanzaron con un grito y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y a las puertas de Ecrón. Sus muertos quedaron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos, saquearon su campamento. Primera de Samuel 17, 52 al 53. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Colocó las armas del filisteo en su propia tienda. Primera de Samuel 17, 54. La historia bíblica de David y Goliat es una de las historias más conocidas en la Biblia. Es una lección sobre valentía, fe y superación de lo aparentemente imposible. ¿Era Goliat un Nefilim? Algunos estudiosos creen que Goliat, el geteo de Gat, pertenecía a una raza conocida como los Nefilim. Otros expertos argumentan que Goliat era un Refaim, ya que los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio durante el tiempo de Noé. Solo la familia de Noé sobrevivió. Los Nefilim se mencionan casi 20 veces en la Biblia. Deuteronomio 2:11 y Deuteronomio 20:22, Josué 12:4, Deuteronomio 3 versículo 11 al 13. Solo Og, rey de Basán, quedó como sobreviviente de los gigantes. ¿No está su cama en Rabá de los hijos de Amón? 9 codos de largo y 4 codos de ancho según el codo común. Y les di a los rubenitas y gaditas el territorio que abarcaba desde Aroer, junto al torrente de Arnón, hasta la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades. A la otra mitad de Galaad y a todo Basán, territorio del rey Og, le di a la media tribu de Manasés. Todo Basán era conocido como la tierra de los gigantes. Algunos estudiosos creen que los filisteos descendían de los anaseos. El estatus de campeón de Goliat se destaca por el hecho de que Gat era un antiguo bastión de los anaseos. Algunos científicos creen que Goliat tiene un árbol genealógico identificable, lo que implica una herencia autosómica dominante que causa acromegalia o gigantismo familiar. En los tiempos bíblicos, Goliat era una figura colosal. También se mencionan otros gigantes en 2 de Samuel 21, versículos 15 al 22 y 1 de Crónicas 20, versículos 4 al 8, que estaban relacionados con Goliat en la Biblia. 2 de Samuel 21, 15 al 22. Después hubo otra batalla contra los filisteos en la que David y sus soldados pelearon contra los filisteos. David se cansó mucho e Isbi-Benob, descendiente de Rafa, prometió matar a David. La punta de bronce de la lanza de Isbi-Benob pesaba 3 kilogramos y 600 gramos, y además él estaba armado con una espada nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruya, fue en ayuda de David y mató al filisteo. Entonces los soldados de David le juraron diciendo: «Nunca más saldrás con nosotros a la batalla para que no apagues la lámpara de Israel». Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gat. En esa ocasión, Sibekai de Usa mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. En otra batalla contra los filisteos en Gat, el Hanán, hijo de Jair, mató a Goliat de Gat, que tenía una lanza cuyo asta era como un rodillo de telar. En otra batalla en Gat, había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un total de 24 dedos. También era descendiente de Rafa y desafió a Israel.
pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de Rafa en Gat y fueron muertos por David y sus soldados. Primera de Crónicas 20, versículos 4 al 8. Después hubo otra guerra contra los filisteos en Geser. En ese tiempo, Sibecai de Usa mató a Sipai, uno de los descendientes de los refaitas, y los filisteos fueron sometidos. En otra batalla contra los filisteos, el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat de Gat, que tenía una lanza cuyo asta era como un rodillo de telar. En otra batalla en Gat, había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un total de 24 dedos. También era descendiente de Rafa y desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos eran descendientes de Rafa en Gat y fueron muertos por David y sus soldados. Estos fueron Isbi-Benob, cuya punta de lanza de bronce pesaba 300 ciclos, es decir, 3,42 kilogramos o 7,5 libras. Suhai, Lahmi, hermano de Goliat, quien tenía una lanza con un asta como el eje de telar, y un guerrero sin nombre, un hombre enorme con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un total de 24. La historia de Goliat en la Biblia atestigua el poder y la gran fortaleza de Dios sobre sus enemigos, incluso ante probabilidades abrumadoras. La historia de Goliat en la Biblia nos enseña que, aunque actualmente estemos luchando contra enemigos y problemas enormes que amenazan nuestra paz y subsistencia, nuestro Creador Todopoderoso nos protegerá y nos librará de todos los desafíos de esta vida.